¿Alguna vez has notado cómo hay personas que entran en un ambiente y lo perciben todo? No solo lo que se dice, sino sobre todo lo que se calla. Captan la tensión que nadie comenta. Perciben la tristeza que se esconde detrás de una sonrisa. Sienten la ansiedad que atraviesa un lugar como una corriente invisible. Y durante mucho tiempo nos han dicho que eso era un don, una sensibilidad especial, casi como un don. Pero, ¿y si esa sensibilidad, esa percepción cruda de la realidad, fuera también una de las mayores causas de sufrimiento para quienes la tienen? ¿Y si ver lo que hay detrás de las máscaras, lo que late bajo las palabras, no es solo una diferencia, sino un riesgo real para tu paz? Porque cuando empiezas a ver en profundidad, pierdes la capacidad de participar en la superficialidad. Ya no puedes sonreír por conveniencia. No puedes fingir que todo va bien, cuando claramente no es así. Y eso da miedo. Asusta a los demás. Y también te asusta a ti, porque ese tipo de visión, ese tipo de lucidez, te saca del flujo social donde todos se entienden mediante códigos que tú ya no puedes usar. Es como si vivieras en un escenario donde todos actúan, pero de repente empiezas a ver entre bastidores, los cables, los guiones, los fallos del decorado, y ya no puedes fingir que crees en la obra. Te sientes fuera de lugar, un extraño dentro de tu propia vida, y eso duele profundamente, porque no quieres ser el extraño. Solo querías que fuera posible vivir con la verdad, sin ser excluido, pero la verdad, a menudo, es una invitación a la soledad. Cuando ves lo que los demás evitan, tu presencia se vuelve incómoda. Te conviertes en un espejo que refleja lo que la gente pasa toda su vida tratando de no ver, y no lo soportan. Se alejan, te critican, dicen que eres negativo, que ves problemas donde no los hay, que tienes que dejar de pensar tanto. Pero tú sabes que no te lo estás inventando, simplemente lo ves, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Esa es la prisión de la lucidez. Intentas volver al estado anterior, intentas adaptarte de nuevo a las conversaciones vacías, a los encuentros llenos de etiqueta y sin alma, pero algo en ti ya se ha roto. La burbuja ha estallado y estás despierto. Quizás fue un trauma, una pérdida, una expectativa frustrada lo que te llevó a ese otro nivel de conciencia. O quizás fue gradual, como una niebla que se disipa, hasta que empiezas a percibir todo con claridad. Pero sea como sea, ahora estás aquí, viendo lo que casi nadie ve, sintiendo lo que casi nadie se atreve a sentir. Y esa claridad te transforma, pero junto con ella viene el peso de percibir cuánto de lo que llamamos normalidad es en realidad una ilusión cuidadosamente construida. Sonrisas que esconden angustias, matrimonios mantenidos por miedo, carreras seguidas por vanidad, amistades sostenidas por conveniencia, reglas que todos siguen, pero nadie cuestiona. Y miras todo eso, y ya no puedes involucrarte como antes. Algo en ti se resiste, como si tu alma dijera, no, ya no puedo más. Y el problema es que al darte cuenta de esto, te sientes tentado a alertar a los demás. Quieres abrirles los ojos, mostrarles lo que tú ves, pero pronto descubres que eso no funciona, porque la lucidez no es algo que se impone. Llega a cada uno, a su debido tiempo, si llega. Y si insistes, si intentas mostrar con palabras lo que solo se puede comprender con la experiencia, te conviertes en una molestia, en una persona difícil, el que monta un escándalo, el que lo complica todo, el que necesita relajarse. Y eso te lleva a un dilema brutal. O te callas y finges no ver nada, traicionándote a ti mismo, o hablas y te rechazan, te atacan, te desacreditan. Ninguna de las opciones parece justa, ninguna de las opciones parece digna, y ahí es donde el dolor crece. Crece en silencio, crece en el cuerpo, crece en las relaciones que se desmoronan,
no por peleas, sino por incompatibilidad de puntos de vista. Crece en la sensación de no pertenecer, crece en la duda sobre uno mismo. ¿Soy yo el problema? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy viendo cosas que no existen? Y esa duda corroe, porque aunque sabes, en lo más profundo de tu ser, que tu percepción es correcta, la ausencia de validación externa te hace cuestionarlo todo. Y entonces empiezas a callarte, a atenuar tu luz, a intentar encajar de nuevo, pero eso tiene un precio alto, porque para encajar de nuevo en el molde, tienes que cortarte, tienes que amputar partes de ti mismo, tienes que fingir que no sientes lo que sientes, que no percibes lo que percibes, y cada vez que haces eso, vas perdiendo contacto con tu esencia, con lo que es verdadero en ti. Y es precisamente en ese punto donde muchos enferman, no físicamente necesariamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Porque el cuerpo aguanta mucho, pero el alma no soporta vivir en la mentira durante mucho tiempo. Y Viktor Frankl ya decía que cuando el ser humano no encuentra sentido, enferma. Y tal vez eso es lo que te está pasando a ti. No estás deprimido porque tu vida sea difícil. Estás sufriendo porque tu alma ya no soporta fingir, porque tu verdad interna está chocando con la falsedad del mundo que te rodea. Y ese choque genera dolor, un dolor que pocos entienden, pero que tú sientes todos los días, al despertarte, al interactuar, al intentar encajar. Es como si vivieras en una frecuencia diferente y todo a tu alrededor gritara: no pertenezco aquí, pero quiero decirte algo ahora, algo que quizás nunca hayas oído. No estás roto, estás despierto, no eres frágil, eres sensible. Y esa sensibilidad, aunque dolorosa, es también tu mayor vía de reconexión con lo que es real, con lo que es tuyo, con lo que aún late en el mundo. A pesar de toda esta anestesia colectiva, y si en algún momento lo que se está diciendo aquí tiene sentido para ti, escribe en los comentarios ahora: es exactamente así como me siento, pero nunca pude explicarlo. Tu voz importa. Tu comentario puede llegar a alguien que también está sufriendo en silencio y pensando que está solo. Y tal vez, solo tal vez, tú seas la prueba viviente de que la lucidez duele, pero también libera. Y esa libertad, por muy solitaria que parezca al principio, es el primer paso hacia una vida más auténtica, más conectada y profundamente más viva. Hay un silencio muy específico que empieza a formar parte de la vida de quienes ven demasiado. No es el silencio de quienes no tienen nada que decir, es el silencio de quienes han aprendido que decir la verdad, en la mayoría de los casos, tiene un coste que no siempre se está dispuesto a pagar. Es el silencio de quienes intentaron hablar, intentaron alertar, intentaron explicar, y fueron malinterpretados, rechazados, menospreciados. Y ese silencio no es paz, es supervivencia, es el intento de mantener algún tipo de vínculo con un mundo que insiste en no querer ver. Aprendes a medir las palabras, a ocultar percepciones, a sonreír, cuando todo en ti está gritando. Y cada gesto de autoabandono parece pequeño, casi inofensivo, pero se repite hasta el punto en que ya no sabes dónde termina el mundo y dónde empiezas tú. Tu voz interior comienza a ahogarse. Empiezas a dudar de tus propias impresiones, a pensar que estás exagerando, que estás demasiado solo para tener razón. Y ese es el punto más peligroso, porque cuando dejas de confiar en lo que sientes, en lo que ves, en lo que intuyes, te vuelves vulnerable a cualquier narrativa externa. Y el mundo tiene muchas narrativas que dicen que sentir profundamente es debilidad, que percibir más allá es paranoia, que cuestionar lo obvio es rebeldía sin causa. Y poco a poco empiezas a adaptarte de nuevo, no por elección, sino por agotamiento, porque duele demasiado estar en constante conflicto con todo.
porque la sensación de nadar contracorriente es insostenible durante demasiado tiempo. Y entonces te duermes. No ese sueño reparador, sino un entumecimiento, un intento desesperado por dejar de sentir, por dejar de percibir, por volver a encajar. Pero el alma no olvida, espera, y en algún momento, tal vez en medio de la noche, tal vez en un gesto trivial de alguien, tal vez en una canción o en un recuerdo, despierta y te recuerda quién eras antes de callarte, antes de amoldarte, y lloras, no solo por tristeza, sino por recordar que había vida en ti, que había fuego, que había visión, que había valor. Y es en ese punto donde muchos vuelven a empezar, no como antes, intentando cambiar el mundo con palabras urgentes, sino con una nueva sabiduría. La sabiduría de quien ha aprendido que ver demasiado no es una sentencia, es una invitación a vivir de otra manera, una manera más interna, más silenciosa, más selectiva. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que ves tiene que ser dicho, no toda verdad tiene que ser lanzada como una flecha. No toda ceguera tiene que ser combatida, algunas solo tienen que ser respetadas, porque el despertar es un proceso y cada uno tiene su momento. El tuyo ha sido ahora, el del otro quizá nunca llegue, y está bien, siempre y cuando no te traiciones más a ti mismo, siempre y cuando no intentes encogerte para encajar, siempre y cuando aceptes que tu lucidez no es un defecto, sino una brújula. Empiezas a comprender que ser íntegro en este mundo exige pérdidas. Perder la aceptación, perder la conveniencia, perder viejos vínculos, pero a cambio ganas algo mucho más valioso. Te ganas a ti mismo, ganas el derecho a caminar con ligereza, a mirarte al espejo y reconocerte, a dormir en paz, sabiendo que ya no te estás traicionando. Y por más paradójico que parezca, cuando dejas de intentar ajustarte, es cuando comienzan a surgir las conexiones más verdaderas. Porque hay otros como tú, esparcidos, en silencio, observando, sintiendo, esperando. Gente que también se cansó de fingir, gente que también percibe demasiado, gente que tal vez, al leer un comentario tuyo, al escuchar un fragmento como este, piense, por fin, alguien ha puesto en palabras lo que siempre he sentido. Y por eso existe este espacio, no para enseñarte a encajar, sino para recordarte que hay vida fuera del molde, y que esa vida, aunque exigente, es profundamente más honesta, y tú te lo mereces. Te mereces vivir con verdad, con presencia, con significado. Y no es fácil, no es rápido, no es lineal. Habrá días en los que querrás dar marcha atrás, volver a esconderte, fingir que no ves. Pero en esos días quiero que recuerdes, la claridad puede doler, pero la mentira te mata poco a poco. Y tú no has llegado hasta aquí para morir por dentro. Has venido para despertar, para recordar lo que es vivir con alma. Viktor Frankl decía que el ser humano no se mueve por el placer o el poder, sino por el sentido. Y eso es lo que tu alma ha estado buscando todo este tiempo. Un sentido que te rescate de la superficialidad, que te devuelva la integridad, que te libere de las máscaras. Y por muy doloroso que sea este proceso, también es profundamente sagrado, porque cada capa de ilusión que cae es una capa de verdad que se revela. Y la verdad, aunque duela, siempre es liberadora. Empiezas a aceptar que tu función no es salvar a los demás, ni explicarlo todo, ni ser comprendido por todos. Tu función es ser fiel a tu propia conciencia, es caminar con la verdad, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo, porque esa soledad, cuando se vive con integridad, se transforma en soledad. Y la soledad es fértil, te reconstruye, te prepara, te conecta. Y cuando la vida se da cuenta de que estás firme en ti mismo, que ya no te traicionarás a ti mismo para pertenecer, comenzará a acercarte a quienes también han tomado esa decisión. Y entonces,
ocurre algo mágico. Dejas de ser el extraño y te conviertes en el espejo de quienes están despertando. Te conviertes en un faro, no porque gritas, sino porque lo eres. Y quienes necesitan luz siempre encuentran un faro, incluso si está muy, muy lejos. Hay una belleza silenciosa en el momento en que comprendes que ya no necesitas luchar contra la verdad que habita en ti. Cuando dejas de usar tu claridad como escudo o espada y empiezas a llevarla como quien lleva algo sagrado. Ya no es una carga que te aísla, sino una linterna que ilumina suavemente los caminos internos. Ya no necesitas convencer a nadie, ni demostrar nada, ni defenderte por ver lo que ves, porque comprendes por fin que tu valor no está en la aprobación externa, sino en la coherencia interna. Y eso lo cambia todo. Empiezas a hablar menos y a sentir más, a escuchar más, a observar más. Y en ese espacio de escucha profunda, algo nuevo comienza a emerger. Una paz que no proviene de la ignorancia, sino de la aceptación. Una tranquilidad que no es pasividad, sino confianza. Aprendes que no tienes que reaccionar a todo, que no todas las invitaciones al conflicto tienen que ser aceptadas, que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla intentando cambiar a quien no quiere cambiar, intentando despertar a quien aún necesita dormir un poco más, y entonces cambias el enfoque. En lugar de intentar salvar el mundo, empiezas a salvarte a ti mismo. Cuidas tu mente, cuidas tu cuerpo, cuidas tu energía, te alejas de lo que te intoxica, te acercas a lo que te nutre, y con cada elección consciente te reconstruyes, no para ser alguien nuevo, sino para volver a ser quien siempre has sido, antes de que te moldearan el miedo, la culpa, la necesidad de pertenecer. Y en ese proceso empiezas a distinguir con mayor claridad lo que es tuyo y lo que es de los demás. Aprendes a darte cuenta de cuando estás absorbiendo un dolor que no te pertenece, cuando estás cargando con expectativas que no nacieron en ti, cuando estás viviendo según reglas que no tienen nada que ver con tu verdad. Y aprendes con el tiempo a devolver todo eso, no con ira, sino con ligereza, porque entiendes que cada uno está en su propio proceso y no es tu función cargar con el mundo a tus espaldas. Solo tienes que cargar contigo mismo, con honestidad. Y si eso te lleva a cambiar de dirección, cambiar de entorno, cambiar de relaciones, que así sea. Porque permanecer donde tu alma se marchita es una forma lenta de morir. Y tú viniste aquí para vivir, para florecer, para experimentar lo que es estar completo. Y completo solo puedes estar donde ya no necesitas dividirte, donde no necesitas ocultar lo que sientes, donde no necesitas fingir que no ves. Ese lugar a menudo no es externo, es interno, es un estado del ser. Un estado en el que decides finalmente ponerte como prioridad, no por egoísmo, sino por necesidad vital. Porque si no cuidas tu lucidez, nadie lo hará por ti. Si no proteges tu centro, el mundo intentará arrebatártelo cada día. Y proteger ese centro exige presencia, exige soledad, exige elecciones que no siempre serán comprendidas. Pero esa incomprensión es el precio de la libertad. La libertad de no tener que dar explicaciones todo el tiempo, de no tener que justificar tu sensibilidad, de no tener que pedir permiso para sentir. Empiezas a caminar con más firmeza, a mirar a los ojos con más tranquilidad, a sostener silencios, sin culpa, porque estás en paz con tu verdad. Y eso es magnético. La gente lo siente. Algunos se alejan, otras se acercan, pero ya no dependes de eso, porque tu brújula ya no está fuera, está dentro, y apunta con precisión hacia lo que te expande, y hacia lo que te absorbe, hacia lo que te cura, y hacia lo que te enferma. Y cuando empiezas a seguir fielmente esa brújula, aunque el camino parezca incierto, se revela.
un paso a la vez, una elección a la vez, y descubres que existe un ritmo interno, un tiempo sagrado en el que todo florece cuando está listo, no cuando lo fuerzas, no cuando lo exiges, sino cuando lo permites, cuando confías. Y en ese espacio de confianza, la vida adquiere otro color, no porque todo se vuelva fácil, sino porque te vuelves auténtico. Y ser auténtico es lo que al final te acerca más a los encuentros adecuados, a las conversaciones adecuadas, a los lugares adecuados, aquellos a los que puedes llegar íntegro, sin tener que dejar partes de ti fuera. Y eso cura viejas heridas, cura traumas de exclusión, cura la soledad que dolía incluso rodeado de gente, cura porque muestra que hay un lugar en el mundo para quienes sienten demasiado, ven demasiado, entienden demasiado. Puede que el mundo no esté preparado para ello, pero algunas almas sí lo están, y son esas almas las que empiezas a encontrar. Primero poco a poco, luego con más frecuencia, hasta que te das cuenta de que existe una red invisible de personas despiertas que se reconocen en el silencio, en la mirada, en la presencia, y en ese momento te das cuenta de que ya no estás solo y que tal vez nunca lo has estado. Solo estabas atravesando el viaje más importante de tu vida, el viaje de ti mismo, hacia ti mismo. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, si algo dentro de ti se ha visto reflejado en estas palabras, entonces es el momento de dar un paso más. Suscríbete ahora al canal. Este es tu espacio para respirar, para reflexionar, para reencontrarte. Es donde puedes existir, sin disfraces, donde tu dolor es reconocido, donde tu lucidez es bienvenida. Y si este vídeo te ha emocionado, compártelo con alguien que también sienta demasiado, alguien que sabes que lo entendería sin que tuvieras que explicarlo. Porque difundir la conciencia también es un acto de amor. Y juntos, incluso en silencio, incluso a distancia, podemos ser esa pequeña luz en un mundo que aún insiste en vivir en la oscuridad. No estás solo, estás despierto. Y eso, incluso cuando duele, es un regalo. Uno que, poco a poco, aprenderás a llevar con ligereza, con sabiduría y con gratitud.